A ver, jóvenes, vamos a continuar. Ay. Y antes de continuar, justo lo que preguntaban, ¿cuánto es la cantidad de la población, ¿no? Para determinar en qué categoría está. Esta de acá es el decreto con el cual se aprueba la categorización de especies que están en peligro de extinción, pero para el caso de la flora, para la fauna son los mismos criterios, solo que en el decreto donde se publica la lista de fauna no se consideran estos de acá, ¿ya? Dice, no está, ¿no? Que la cantidad de población, pero es el mismo criterio para el caso de animales, dice. A ver, la que dice el partido, el resultado de un proceso a nivel nacional que tiene como base, como decía, tiene como base los criterios, ¿no? Los criterios y categorías de la IUCN, dentro de la cual se encuentran las principales categorías de animales. Ahí está, peligro crítico, miren, para acá arriba están, en peligro, vulnerable y el otro casi amenazado, que son las 4 categorías para las especies de animales que se encuentran en peligro de extinción. Y, ¿dónde está? Acá las he puesto. Miren, para que una especie de estas, no, de estas de aquí, la que elige la menos, ¿no? La menos grave es esta de aquí, en situación vulnerable, ¿ya? Cuando una especie está en situación vulnerable, ¿no? Es cuando la población ¿ya? Está reducida, pero, pero esta población se distribuye en un área geográfica de menos de 20.000 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Un área geográfica, la población se puede distribuir en un área geográfica de menos de 20.000 kilómetros cuadrados y el tamaño de la población estimada de los adultos es de menos de 10.000 individuos adultos, ¿no? Y se calcula o se estima que la probabilidad de extinción, ¿no? En estado silvestre de esto sea menos del 10% dentro de 100 años. ¿No? Va a pasar a la categoría de en peligro, ¿no? Cuando la población se reduzca más y esté distribuida, miren, se pueda distribuir en un rango, en un espacio de menos de 5.000 kilómetros cuadrados y el tamaño de la población se estima en menos de 2.500 individuos adultos maduros, y en un análisis, ¿no? Se muestra que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de al menos del 20% en 20 años o en 5 generaciones. Y se va a categorizar dentro de la categoría peligro crítico cuando la población se distribuye en menos de 100 kilómetros cuadrados y el tamaño de la población es de menos de 250 individuos maduros, ¿no? Y el análisis cuantitativo, cuando se mide la probabilidad de extinción en estado silvestre, es por lo menos el 50% de esta población en 10 años o en 3 generaciones. O sea, mira, ahí está. Esto, vulnerable, un peligro alto, ¿no? En peligro, un peligro muy alto, y el que está en peligro crítico, un peligro extremadamente alto, ¿no? Justamente eso es lo que mencionas. Ahí están las cantidades de las poblaciones, y no solo poblaciones, también el área donde se pueden distribuir estos animalitos. Si desean, también le captura, se regresa a nuestra pregunta. A ver, quedó acá, ¿no? Nos quedamos en la pregunta 11 de las siguientes características. ¿Cuál no corresponde con la clase dentro de las angiospermas que no poseen crecimiento secundario? Las que no tienen crecimiento secundario son las monocotiledóneas y la característica que no corresponde es de nervaduras ramificadas. Esta característica es para las dicotiledóneas, ¿no? Aquí está la división al grupo de las angiospermas, las plantas con flores verdaderas y que se caracteriza porque estas flores tienen pistilo, ¿no? Y el pistilo está formado de estigma, estilo y ovario. Cuando aquí hay fecundación, el ovario se transforma, se convierte en el fruto y dentro del fruto quedan las semillas. En el otro grupo de plantas que son las gimnospermas, ahí las flores no tienen pistilo, por lo tanto no hay fruto y por lo tanto las semillas son desnudas, ¿no? La clase angiosperma se divide en dos, monocotiledóneas y dicotiledóneas. Toda esta primera fila son características para dicotiledóneas y toda esta segunda fila características para monocotiledóneas.
dicotiledóneas. Aparte de las características aquí mencionadas, en las dicotiledóneas, las raíces son pivotantes. La raíz en la dicotiledonia son pivotantes. La raíz principal es mucho más gruesa que el resto de las raíces, ¿no? Y ahí hay raíces secundarias. En el caso de las monocotiledonias, las raíces, ahí está la plantita, ¿no? Las raíces son fibrosas, ¿eh? Entonces casi ahí se va a hacer casi, ¿no? Las raíces tienen forma de fibra, fibrosas, va a ser casi imposible determinar cuál ha sido la raíz principal. En cuanto al crecimiento, las monocotiledonias solo tienen crecimiento primario, crecimiento en longitud, mientras que las dicotiledonias tienen crecimiento primario todas y algunas, aparte del crecimiento primario, pueden tener el crecimiento secundario, que es el crecimiento en grosor. Dentro de las dentro de las dicotiledonias, la papa, las legumbres, ¿no? La manzana, la papaya. Encontramos dentro de dicotiledonias árboles como el eucalipto, ¿no? El cedro, la caoba también pertenecen a las dicotiledonias. Dentro de las monocotiledonias, los pastos, ¿no? Las orquídeas, el maíz, el arroz, el trigo, las palmeras, la piña, pertenecen al grupo de las, al grupo de las monocotiledonias, ¿no? Ay, la 9. Vamos a ver, tomen la captura esta, vamos a realizar a la 9. 9, la 9, 8. Ahí está la 9. Tomen la captura la 9. Lista. Tomen la captura si no le han tomado. Por si acaso, a la 10, si es que no llegaron a tomar la 10, ahí te viste la 10, vamos a pasar otra vez para regresar a la pregunta. La otra, la 11. Ahora sí, pregunta 12. Una persona presenta problemas de presión alta y debido a su consumo excesivo de gaseosas light ha comenzado a desarrollar cálculos renales. Si esta persona opta por cambiar sus hábitos alimenticios por plantas medicinales que le ayuden con sus problemas, ¿cuáles de la siguiente lista debería consumir, ¿no? Para la presión alta, ¿no? Tiene que consumir plantas hipotensoras, ¿eh? Plantas que le ayuden a bajar la presión. Y debido al exceso de consumo de gaseosas light, ha comenzado a desarrollar cálculos renales, y para los cálculos renales debe consumir plantas que son litolíticas, ¿no? Que ayuden a eliminar, a deshacerse de esos cálculos renales. Y de la lista, en las hipotensoras, a ver, las hipotensoras, ¿quiénes están? En los ajos, la caigua, ajos, caigua, están dentro de las hipotensoras. El perejil también, el maíz morado, la maracuyá pertenecen a las... No, esas son litolíticas. En las hipotensoras, sí, están también en las hipotensoras. En las litolíticas está la chancapiedra, ¿no? La cáscara de frutos de la piña, ¿no? Las fresas, las uvas, frutos, ¿no? Esos frutos y la cáscara de papa se encuentran dentro de las litolíticas, ¿no? Entonces, aquí la 12 sería, ¿no? La C, ¿ya? Ajos y chancapiedra, ¿correcto? 12C. 12C. Miren, ahí están algunas plantas medicinales relajantes del sistema nervioso, ¿no? La manzanilla, la valeriana están dentro de este grupo. Cicatrizantes, la sábila, la col, el comfrey. Desinfectantes, el llantén, la manzanilla, la verbena también es desinfectante. Y potensoras, ahí está la maracuyá, aparte de la maracuyá, los ajos, el maíz morado, el perejil, ¿ya? La caigua también está entre este grupo. Litolíticas, la chancapiedra, los frutos de la piña, la tuna, las fresas, ¿no? Y hipertensoras, el quión. Antioxidantes o antimutagénicas, todo el grupo de las brasicáceas, donde está la col, la coliflor, el brócoli, el nabo, la maca, pertenecen a este grupo de las cruciferáceas. También le captura si desea. Vamos a pasar a la pregunta 13. Dice, John plantea como tema de tesis la dispersión que tiene cierta enfermedad vírica. Él encuentra que dicha enfermedad ha tenido varios rebrotes en el sur de África, donde es común los casos.
pero en esta ocasión el virus ha superado el número promedio de contagios y se ha diseminado por más regiones de dicho continente. De acuerdo con el texto, ¿cómo se clasifica esta enfermedad actualmente? ¿Mm? A ver, de acuerdo a en este caso, a la distribución, ¿no? De acuerdo a la frecuencia, en este caso, la enfermedad, ¿no? A ver, la enfermedad sería una enfermedad de tipo epidémica. ¿Ah? Las enfermedades tienen tres formas de clasificación. De acuerdo a la rapidez de aparición y duración, pueden ser agudas o crónicas, ¿no? Y aquí no hay información para saber si es aguda o si es crónica, ¿no? Una enfermedad aguda es una enfermedad que aparece rápidamente, ¿no? Y también desaparece rápidamente. Dura poco tiempo las enfermedades de tipo agudas. Las crónicas son enfermedades que aparecen lentamente, comienzan a manifestarse los síntomas y duran mucho tiempo, y algunas enfermedades crónicas duran toda la vida del paciente. La otra forma de clasificarlas es por la frecuencia, y ahí están las esporádicas, las endémicas y las epidémicas. Las esporádicas son enfermedades poco frecuentes, ¿no? Son enfermedades que rara vez se presentan en la población. Las endémicas son propias de un lugar y las epidémicas son enfermedades que cuando aparecen rápidamente se diseminan, rápidamente contagian a un gran número de la población. Entonces aquí dice, y la otra forma de clasificación es por el origen, que se clasifican en infecciosas e no infecciosas. Las infecciosas son enfermedades causadas por patógenos, que como pueden ser virus, bacterias, hongos, etcétera, etcétera. Y las no infecciosas no son causadas por patógenos. Las infecciosas son de tipo contagiosas, las no infecciosas no se contagian, tienen otro tipo de causas que pueden ser carenciales, funcionales, degenerativas, ocupacionales o del tipo congénitas. Entonces, aquí dice, plantea como tema de tesis la dispersión de cierta enfermedad vírica, es una enfermedad infecciosa, con eso sabemos que es una enfermedad infecciosa, ¿no? Por el origen es una enfermedad infecciosa. Él encuentra que dicha enfermedad ha tenido varios rebrotes en el sur de África, donde es común los casos. De aquí podemos sacar que esto es una enfermedad endémica para el sur de África, porque ahí es común, ¿no? Pero en esta ocasión el virus ha superado el número promedio de contagios, ¿no? O sea, se está contagiando más rápido de lo normal y se ha diseminado por más regiones de dicho continente. De acuerdo con el texto, esta es característica para una enfermedad epidémica, ¿no? Ahora, cuando una epidemia, ¿no? Cuando una epidemia se hace o una epidemia se disemina a nivel global, a nivel de todo el planeta, ¿no? Y cuando los casos de estas enfermedades de esta enfermedad que se reportan en distintas partes del mundo son casos de contagios comunitarios, no casos de contagios importados, sino comunitarios que no se sabe cómo se contagió la persona en dicho lugar, ahí de pandemia la enfermedad pasa a ser una pandemia, y recién se convierte en pandemia, ¿no? La última pandemia que hemos sufrido, la del COVID-19. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, si deseen tomen la captura. La 14. En un centro laboral se está propagando cierta enfermedad infecciosa. Se sabe que el paciente cero llevó alimentos para repartir con sus colegas, pero ninguno se contagió al consumirlos. También se ha confirmado que aquellos con los que compartió el espacio del ascensor y saludos de mano fueron los primeros en mostrar sintomatología. Sabiendo que no hay presencia de vectores en la zona, ¿cuál es el mecanismo de transmisión de dicha enfermedad? Las enfermedades se pueden transmitir de tres formas: de forma directa, de forma indirecta y por zoonosis. De forma directa se da por contacto directo entre persona enferma y persona sana, ¿no? Puede ser el momento que hablan, que conversan, o el momento que la persona enferma estornuda, ¿no? O cuando se dan un saludo, contacto directo. De manera indirecta se da a través de vectores mecánicos o vectores biológicos. Dentro de los vectores mecánicos están las moscas,
y las cucarachas, ¿no? Que pueden transportar a los patógenos de un lugar a otro. Y dentro de los vectores biológicos hay distintos tipos de vectores biológicos que dentro de su cuerpo transportan al patógeno causante de la enfermedad. Este de aquí, y que estoy señalando, es la chirimacha. Y este es el vector biológico para un protozoario llamado Trypanosoma cruzi, que es el causante del mal de Chagas. Esta de aquí es la pulga de rata, Xenopsila keopis, y es la pulga de rata, pulga de rata. Es diferente a la pulga de perro, diferente a la pulga de gato, diferente a la pulga de humano, son diferentes. La pulga de rata, la especie Xenopsila keopis, es el vector biológico para Yersinia pestis, que es la bacteria que causa la peste bubónica. Y este de aquí, este mosquito, es la mosca blanca o también conocida como titira. Es el nombre común de este mosquito y es el vector biológico para, es el vector biológico para leishmania, es el vector biológico también, ¿no? Para otras enfermedades, ¿no? Este es el género del mosquito, el género Lutzomia. El mosquito pertenece al género Lutzomia. Es un mosquito que generalmente se puede encontrar en la sierra. En la sierra se encuentra este mosquito. Y es vector biológico para enfermedades, ¿no? Como la leishmaniasis. Aparte de la leishmaniasis, también puede transmitir, ¿no? Otro tipo de enfermedades. ¿Cuál es la otra? Y la otra está la zoonosis, ¿no? La zoonosis. La zoonosis. ¿No? La zoonosis. En el caso de la zoonosis es cuando una enfermedad que afecta, ya la zoonosis se presenta, cuando una enfermedad que está afectando a un animalito, según una enfermedad que está causándole problemas a un animalito, se transmite al ser humano. Ahí se presenta una zoonosis, ¿ya? Una zoonosis se presenta cuando una enfermedad que está afectando a un animalito, esa enfermedad pasa al hombre. Ahí es una zoonosis. Y la zoonosis más conocida es la rabia, ¿ya? La zoonosis más conocida es la rabia, ¿no? Y esta se presenta cuando, por ejemplo, un perrito con rabia muerde a una persona, ¿no? Ahí se da. Ah, la titira, ya. La otra enfermedad que me estaba ahí, la tenía en la punta de la lengua, la otra es el mal de Carrión, la bartonelosis. La titira transmite tanto leishmania en selva y en sierra transmite la Bartonella bacilliformis, causante, ¿no? De la bartonelosis, o también conocida como la verruga peruana, o el mal de Oroya, ¿no? El mal de la Oroya, la fiebre de la Oroya, la fiebre de la Oroya. Entonces, aquí una pregunta dice, en un centro laboral se está propagando cierta enfermedad infecciosa, se sabe que el paciente cero llevó alimentos, ¿no? Alimentos, a ver, la forma indirecta se da a través de vectores, pero también puede darse por alimentos, agua u objetos que estén contaminados, que estén contaminados con el patógeno causante de la enfermedad. Esa es la forma indirecta, dice. Que llevó alimentos para compartir con sus lecas, pero ninguno se contagió al consumirlos. Entonces no es de esa forma. También se ha confirmado que aquellos con los que compartió el espacio del ascensor y saludos de mano fueron los primeros en mostrar sintomatología, o sea, donde hubo contacto directo, ¿no? Probablemente en el ascensor conversaron, luego se saludaron de mano, miren, contacto directo. Sabiendo que no hay presencia de vectores en la zona, ¿cuál es el mecanismo de transmisión de dicha enfermedad? El mecanismo de transmisión es la transmisión directa, ¿no? ¿Correcto? 14 la B, 14B, jóvenes, tomen de captura si desean. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver, la pregunta 15. Tomen la captura. Vamos a ver la pregunta 15. Ahí está. Y nos dice, cierto paciente muestra como síntomas una fiebre elevada de 40 grados, dolores musculares y en articulaciones y dolor de cabeza intenso. El médico me indica que no existe tratamiento específico contra dicha enfermedad
y que debe tomar como medidas eliminar al mosquito vector Aedes. ¿Qué enfermedad presenta el paciente? El mosquito Aedes, especialmente la especie Aedes aegypti, es el vector para el virus del dengue que causa la enfermedad conocida como dengue, ¿no? Entonces, 15, respuesta C, ¿ya? 15, respuesta C. Los vectores biológicos son generalmente específicos para el tipo de patógeno que pueden transmitir. Vamos a ver la pregunta 16. La 16, miren. Ahí están otras enfermedades virales, pero ahí está el dengue, ¿no? Que es causado por un virus RNA, vía de infección cutánea, y se da por la picadura del mosquito Aedes aegypti que está infectado con el virus. Ahí está este mosquito, este es un zancudito, ¿no? Se caracteriza porque aquí en las patas tiene estas bandas blancas, bastante común. En verano aparece bastante en Lima este mosquito, ¿no? No solo en Lima, en la zona de la costa del Perú, y aparece este mosquito generalmente en verano. Ahí hay otras enfermedades virales, si tomen la captura. Vamos a pasar a la pregunta 16. A ver, la 16. La mascota de la familia ha consumido vísceras de un animal de granja donde hay presencia de Echinococcus granulosus. Este animal contrae al parásito, el cual se aloja en su intestino, y en las heces hay presencia de huevos infectantes. Si el hijo de la familia ingiere de casualidad estos huevos por estar jugando con el perro, ¿qué esperaríamos encontrar dentro de su organismo? Echinococcus granulosus es la tenia del perro. Los adultos afectan a los perritos, ¿no? Y aquí está el ciclo de vida de esto, ¿no? El adulto, mire, este es el adulto, vive en el perrito, ahí se reproduce, los huevos salen con las heces, ¿ya? Con las heces ahí, con las heces del perrito salen los huevos, y estos huevos pueden contaminar el agua o el alimento que va a ingerir un animalito herbívoro como las ovejas, y de forma ocasional, de forma casual, a veces contamina el agua y alimentos que ingiere la persona, ¿no? Y cuando una persona ingiere el huevo de Echinococcus granulosus, el huevo llega hasta el intestino delgado. En el intestino delgado el huevo se desenquista, sale del intestino delgado y migra. ¿A dónde migra? De preferencia al hígado. De preferencia al hígado, pero puede ir a los pulmones, puede ir a los huesos, ¿no? Puede ir incluso a la cabeza, ¿no? Pero de preferencia va al hígado, y cuando llega al hígado se enquista y se convierte en un quiste hidatídico. Se convierte ahí en un quiste. Por eso la enfermedad para el hombre se llama hidatidosis, porque lo que le afecta no es el adulto, sino el quiste hidatídico. Entonces, si el hijo de la familia ingiere de casualidad estos huevos por estar jugando con el perro, ¿qué esperaríamos encontrar dentro de su organismo? ¿No? ¿Correcto? El quiste hidatídico. Muy bien, jóvenes, 16D. Vamos a pasar a la pregunta 17. La 17. Dice: un biólogo observa que cierta especie de ave, ¿no? Un biólogo observa que cierta especie de ave durante el verano se alimenta tanto de larvas de mariposa como de pequeñas arañas que encuentra en los árboles. En épocas de invierno, dicha ave, al no encontrar su alimento habitual, consume animales recientemente muertos. De acuerdo con el texto, ¿cuál sería el menor nivel trófico donde ubicamos a esta especie? El primer nivel trófico en una cadena alimenticia siempre son los productores. Es el primer nivel trófico de cualquier ecosistema, los productores. Y en este primer nivel trófico, todos los organismos que pertenecen aquí son autótrofos, o sea, todos son autótrofos. Y los autótrofos más conocidos son las plantas. Los organismos que se nutren, que se alimentan del primer nivel trófico, pertenecen al segundo nivel trófico. Ahí están, aquí estarían, el segundo nivel trófico, los consumidores primarios, ¿no? Y aquellos, por ejemplo, que se alimentan de plantas, son herbívoros, ¿no? Son los herbívoros. ¿No? Aquí estarían, por ejemplo, los herbívoros, aquellos que se alimentan de plantas. Ahora, los que se alimentan de los organismos que están en el segundo nivel, vienen a ser el tercer nivel trófico.
el tercer nivel trófico. Y aquí en el tercer nivel trófico encontramos, por ejemplo, animales que se alimentan de otros animales. Aquí encontramos a los carnívoros, ¿no? Ellos son ya consumidores secundarios, ¿no? Puede haber consumidores terciarios, consumidores no cuaternarios, pueden haber también otros niveles tróficos más dentro de un ecosistema, pero el último, aquí pueden haber más niveles tróficos, pero el último nivel siempre va a estar formado por los descomponedores, ¿no? El primer nivel en un ecosistema siempre productores y el último siempre los descomponedores. El grupo de los descomponedores o el nivel descomponedor está formado por hongos y bacterias, protozoarios que se van a encargar de descomponer la materia orgánica y convertirla en materia inorgánica para que otra vez esa materia sea aprovechada por el primer nivel, que son los productores. Ese es el flujo de la materia que se da en un ecosistema, es un flujo cíclico. Entonces, le damos respuesta a la pregunta 17. Un biólogo observa que cierta especie de ave durante el verano se alimenta tanto de larvas de mariposa, ¿no? Las larvas de mariposa son herbívoras. Son herbívoras, entonces aquí, ¿no? Si se alimenta de larvas de mariposa, podríamos suponer que el organismo, el ave, ¿no? Las larvas, al ser herbívoro, los herbívoros están, recuerden, en el segundo nivel, ¿no? Entonces esta ave estaría ocupando, cuando se alimenta de las larvas, tercer nivel. Y como de pequeñas arañas. Las arañas son carnívoras, ¿eh? Las arañas están ocupando el tercer nivel, sí, el tercer nivel. Y si se alimenta de las arañas, ocupa cuarto nivel, ¿no? En épocas de invierno, dicha ave no encontrar su alimento habitual, consume animales recientemente muertos. Aquí estaría actuando como un carroñero. De acuerdo con el texto, ¿cuál sería el menor nivel trófico donde ubicamos esta especie, ¿no? Al alimentarse de los herbívoros, ocupa el menor nivel trófico y cuando se alimenta de herbívoros estaría ocupando el tercer nivel, ¿no? 17E, correcto, jóvenes, 17 la E. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, tómenle captura. La 18. Indique verdadero o falso, según corresponda, sobre los ciclos biogeoquímicos. Pregunta 18. Entonces, vamos a darle respuesta. A ver, dice. El carbono que llega a la atmósfera solo es debido a la quema de combustibles fósiles. Esto es falso. El carbono que llega a la atmósfera también proviene, ¿no?, de la respiración celular que realizan los seres vivos, porque en el proceso de respiración celular, ¿no?, los seres vivos liberan CO2, dióxido de carbono, que va hacia la atmósfera. La principal fuente de nitrógeno de las plantas es bajo la forma de nitritos. Esto es falso, ¿no? Las plantas, ¿no?, principalmente absorben el nitrógeno en forma de nitratos, ¿ah? En forma de nitratos, no de nitritos, en forma de nitratos. Las bacterias son las que ayudan a fijar el nitrógeno atmosférico. Esto es cierto, eso es correcto. El fósforo empleado como fertilizante se obtiene por fuentes como el guano de las aves. Correcto, el guano de las aves, ¿no? El famoso guano de islas, tiene una gran cantidad de fosfato. Ahorita retrocedemos, ¿no? El ciclo del fósforo es considerado un ciclo sedimentario. También es cierto, ¿no? Porque en este caso el fósforo se va a almacenar en los sedimentos que están en la roca fosfatada, que se encuentra, la mayoría de roca fosfatada está en el fondo marino, pero también en el ambiente terrestre a veces se encuentra roca fosfatada, pero la principal reserva de roca fosfatada en el fondo marino. Entonces, la respuesta para la 18 es la B. A ver, tómenle captura, vamos a... Sí, 18 la B, correcto, jóvenes, 18B. Ahí está, tómenle captura si no le han tomado a esta. Si no le han tomado la 18, tómenle captura. Y acá están los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Ahorita pasamos a la 19, ¿ya? Los ciclos biogeoquímicos. El ciclo del fósforo, que es un ciclo sedimentario,
porque el fósforo se alimenta en el ambiente terrestre, ¿no? En la roca fosfatada. Y el ciclo del nitrógeno es un ciclo gaseoso porque el nitrógeno se almacena como gas nitrógeno en la atmósfera. Miren, tómenle captura, tómenle captura. Y aquí está la principal forma como absorbe las plantas el nitrógeno en forma de nitrato. En forma de nitrato se da la asimilación por parte de plantas. Pregunta 19. En la pregunta 19 nos dice, de la siguiente cadena trófica indique la cantidad de energía aprovechada por el segundo nivel trófico y por la mangosta, respectivamente, si las hojas absorben, ese es un 10, lo voy a poner. Si las hojas absorben 10.000 calorías. A ver. El flujo de la energía, el flujo de la energía en las cadenas tróficas es unidireccional, ¿ya? Es unidireccional. Viajan en una sola dirección, ¿no? El flujo de la energía, ¿ya? Si las plantas absorben, ¿no? 10.000 calorías, el flujo de la energía viaja en una sola dirección, es unidireccional, ¿ya? Es unidireccional. Y cada nivel trófico siguiente, ¿ya? Cada nivel trófico siguiente de la energía, ¿no? Que aprovechó del nivel trófico anterior, solo va a aprovechar o solo puede utilizar el 10%. Entonces el paso, ¿no? La energía que se aprovecha de un nivel a otro solo es 10%, ¿ya? Entonces aquí nos dice que las hojas, al aprovechar 10.000 calorías, ¿no? El gusanito, en este caso aquí el gusanito de las 10.000, solo va a aprovechar 1.000 calorías, ¿no? Este de aquí, el camaleón de las 1.000, solo 100. La serpiente que se alimenta del camaleón, solo 10. Y la mangosta que se come la serpiente solo estaría aprovechando de esas 10.000 una caloría, ¿ya? Y me dice, de la siguiente cadena trófica indique la cantidad de energía aprovechada por el segundo nivel. Ahora, primer nivel, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? El segundo nivel, el gusanito estaría aprovechando 1.000 calorías y la mangosta, que está aquí, estaría aprovechando una caloría, ¿no? Sería 1.001 la respuesta, la D. Muy bien, jóvenes, 19 la D. También le captura, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Miren, ahí está el flujo de la energía, ¿no? El que cumple con dos leyes de la termodinámica. La primera ley, que la energía no se crea ni se destruye, perdón, solo se transforma. Y la segunda ley, la ley del 10%, que de un nivel a otro nivel, la energía aprovechable solo es del 10%. El resto de energía se pierde como calor principalmente. La 20. En las playas del sur es común encontrar cierto grupo de crustáceos, los cuales a medida que van creciendo deben ir cambiando de la concha de otra especie ya muerta que emplean para su protección. Se ha observado que debido a la contaminación, algunos de estos cangrejos emplean materiales plásticos con el mismo fin. De acuerdo con el texto, ¿qué tipo de relación interespecífica se explica? En este caso sería, a ver, este es un caso de comensalismo. En el comensalismo, una especie se beneficia y la otra ni se beneficia, pero tampoco se perjudica, ¿no? Cuando hay simbiosis, la simbiosis es un caso de mutualismo, y ahí las dos especies sacan provecho de la relación. En el parasitismo, una especie se beneficia, la otra se perjudica. La que se beneficia el parásito, la que se perjudica el hospedero. En el amensalismo, una especie se perjudica y la otra es indiferente. Ni se beneficia ni se perjudica. Y la compensación, esta no es una relación interespecífica, la compensación es una relación intraespecífica, es otro tipo de relación. Ahí. También le capturamos a pasar la pregunta 21. Ujú, 20 la. Miren, y ahí están las relaciones interespecíficas. Están distintos tipos de relaciones interespecíficas, ¿no?
Tómenle captura. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver. La 21. Respecto al calentamiento global, indique verdadero o falso según corresponda. Dice, los océanos, al absorber más calor, se expanden, con lo que el nivel del mar asciende. El calentamiento global es el incremento de la temperatura media del planeta. La temperatura ambiental del planeta tiene un promedio, pero el calentamiento global es que esa temperatura promedio del planeta se eleve, se aumente, ¿no? Y los ecólogos han calculado que en alrededor de 50 años la temperatura media del planeta va a subir 2 grados y que muchas especies de plantas y animales no van a poder adaptarse a esa nueva temperatura ambiental y por lo tanto se calcula que va a haber muchas especies que se van a extinguir. Ahora, respecto al calentamiento global, y que es verdadero o falso. Los océanos, al absorber más calor, se expanden, con lo que el nivel del mar asciende. Esto es cierto. Esto es verdadero. Aquí, como un efecto del calentamiento, del calentamiento global, va a haber, ¿no?, un ascenso del mar. Va a ascender el mar. A ver. ¿Las zonas cultivables se hacen más abundantes debido al exceso de agua? No. Más bien el calentamiento global lo que va a producir es, ¿no? El calentamiento global lo que va a causar es que más bien no haya un exceso de agua, sino haya más bien a ver, ¿qué es el calentamiento global? Al incrementarse la temperatura en la Tierra, nuestras reservas de agua natural son los glaciares. Lo que provoca eso, el calentamiento global, es que los glaciares se comiencen a deshielar, se comiencen a derretir, y esa agua que se va deshielando de glaciares, ¿no?, por los ríos, por escorrentía, al final llega al mar, y eso hace que suba también. Eso es otra de las causas que hace que va a subir, ¿no?, el nivel del mar, ¿no? Al ir incrementándose el nivel del mar y como está haciendo más calor, ¿no?, se va evaporando más agua, y esto va a producir una alteración en la atmósfera, ¿no? En muchos lugares, este calentamiento de los océanos está muy relacionado con el incremento de huracanes, de tornados, de tormentas, y para otras zonas, ¿no?, en algunos lugares se va a incrementar los huracanes, las tormentas, ¿no?, los tornados, y para otras zonas va a haber periodos de sequía, periodos en los cuales no va a llover durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Entonces, ¿las zonas cultivables se hacen más abundantes debido al exceso de agua? No. Debido, ¿no?, en este caso, aquí esto es falso, ¿no? Lo que va a producir el calentamiento global es más bien que, ¿no?, este incremento, ¿no?, de vapor de agua que se va dando en la atmósfera, incrementa más, refuerza más el efecto invernadero, que es el causante del calentamiento global, y a su vez, ¿no?, hace que aparezcan más tormentas, más huracanes, más tornados en ciertas zonas, y estas tormentas a veces son mucho más intensas de lo normal, y en aquellas zonas donde ocurren las tormentas, estas tormentas pueden dañar los cultivos, pueden afectar estas zonas cultivables, y en otras zonas se va a producir periodos de sequía, y cuando se producen esos periodos de sequía, los cultivos también se ven afectados. Los cultivos, las zonas cultivables, en las zonas donde ocurren esas sequías, las zonas cultivables se van a ver reducidas. Las zonas cultivables se hacen más abundantes debido al exceso del agua. No, se van a hacer más reducidas, ¿no? Porque viene un tornado, viene un huracán, va a destruir todas esas zonas cultivables. La siguiente. Los cambios de temperatura, ¿no?, los cambios de temperatura se hacen más. Bueno, los cambios de temperatura hacen más frecuente la aparición de terremotos. Los cambios de temperatura hacen más frecuente la aparición de terremotos. No, esto es falso. La aparición de terremotos no está relacionada para nada, ¿no?, con los cambios de temperatura, ¿no?
Más bien lo que ¿no? Este incremento de la temperatura hace que surjan con más frecuencia otros fenómenos como huracanes, tormentas, ¿no? Y quizás hasta tornados, pero no está involucrado para nada con lo que son terremotos. Se hace más frecuente la aparición de epidemias y enfermedades. Esto es cierto. Esto sí es cierto, ¿no? Van a aparecer con más frecuencia epidemias y enfermedades. Cuerpos de agua continentales podrían secarse, eso también, ¿no? Ríos, lagos, lagunas, que son cuerpos de aguas continentales, debido al incremento de la temperatura del planeta, pueden llegar a secarse, ¿eh? Pueden llegar a secarse. La pregunta 21, la respuesta sería la B, ¿no? ¿Correcto? La 21 la B, vamos a pasar a la pregunta 22. Ahí está. Miren cómo ocurre el calentamiento global. Es por un incremento del efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural que permite, ¿no? O que ha permitido que se mantenga la vida en el planeta Tierra. El problema es que en las últimas décadas este efecto invernadero se ha intensificado. Es mucho más fuerte de lo normal y esto está haciendo que se retenga más calor del necesario en la superficie terrestre y esto es lo que causa el calentamiento global. ¿Ya? Y ahí están, miren, algunos de los efectos, ¿no?, que produce el calentamiento global. También le captura, vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver, 22. La nueva era espacial permite que las sondas enviadas a otros cuerpos celestes envíen información sobre su composición en busca de minerales que podrían ser aprovechados por las futuras colonias. Hoy en día no pueden ser explotadas ya que no contamos con tecnología suficiente, por lo que únicamente quedará mapeada su ubicación y cantidad. De acuerdo con el texto, actualmente, ¿cómo se clasificarían dichos minerales? A ver. Los recursos naturales se clasifican en dos grupos, agotables e inagotables. Los inagotables son de fuente ilimitada, ¿no? Son recursos que por más que se usan, ¿ya? Por más que se usan, no se acaban. Ahora, pero ¿qué son? A ver, antes de ver agotables e inagotables, los recursos naturales son recursos que están presentes en la naturaleza y que el hombre, ¿no?, tiene la capacidad de poder utilizarlos, de poder aprovecharlos para satisfacer sus necesidades. Ese es un recurso natural y estos, como les dije, pueden ser agotables e inagotables. Los inagotables son aquellos que por más que se los usa, no se acaban, no se terminan. Y aquí tenemos, por ejemplo, la energía solar, ¿no? Aquí está la energía eólica, que es la que proporciona el viento. Y dentro de las agotables, los recursos, aquí se encuentran recursos que debido a su uso, debido a su consumo, se pueden agotar, se pueden terminar. Y estos se dividen en dos, en no renovables y renovables. Los no renovables son recursos que una vez que se han terminado en el corto tiempo, en el corto plazo, no se pueden volver a usar, ¿ya? No se pueden volver a regenerar, pues se llaman no renovables. Y en este grupo de los no renovables están los minerales, y se encuentran, y aparte de los minerales están los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo. Y el otro grupo son los renovables. Los recursos agotables de tipo renovables, de acuerdo al uso que se les dé, se pueden regenerar, se pueden renovar, y hay dos tipos de recursos renovables. Los renovables aparentes, que son aquellos recursos que se renuevan después de cumplir un ciclo. Aquí está, por ejemplo, el suelo, el agua, el aire, y los renovables verdaderos. Los renovables verdaderos se renuevan, se regeneran a través de la reproducción, ¿no? Y en este grupo encontramos a los seres vivos, como por ejemplo la flora y la fauna.
A ver, con esto vamos a dar respuesta a nuestra pregunta 22. Dice, la nueva era espacial permite que las sondas enviadas a otros cuerpos celestes envíen información sobre su composición en busca de minerales que podrían ser aprovechados por futuras colonias. Hoy en día no pueden, hoy en día estos recursos no pueden ser explotados ya que no contamos con tecnología suficiente, por lo que únicamente quedará mapeada su ubicación y cantidad. De acuerdo con el texto actualmente, ¿cómo se clasificaría dichos minerales? Son minerales. ¿Cómo lo vamos a clasificar actualmente? Estos recursos no pueden ser explotados, por lo tanto, no se consideran recursos naturales. No los vamos a considerar recursos naturales, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden ser explotadas. Recuerden, un recurso natural es un recurso presente en la naturaleza. Estos están presentes en la naturaleza, hasta ahí es cierto, pero un recurso natural es un recurso presente en la naturaleza y que el hombre lo puede aprovechar, lo puede utilizar para satisfacer sus necesidades. Como estos minerales están ahí en esos cuerpos celestes, y dice aquí, el hombre todavía no tiene la tecnología necesaria para poder aprovecharlos, entonces estos recursos no pueden ser utilizados, ¿no? Al no poder ser utilizados, no se pueden clasificar, no se pueden considerar como un recurso natural. Ahora, cuando las futuras colonias, ¿no? Los hijos de sus hijos, etcétera, etcétera, hijos, ellos quizás lleguen a generar, a producir la tecnología necesaria para aprovechar esos recursos, ellos al poder aprovechar esos recursos, ahí sí sería un recurso natural. Cuando se puede aprovechar de ellos, recién será un recurso natural, ¿no? Y cuando se puede aprovechar de ellos, como son minerales, será un recurso natural, ¿ya? Un recurso natural no renovable. Pero mientras no se puede aprovechar, no se considera recurso natural. Tómenle captura. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ahí vamos a ver la pregunta 23. A ver, también tómenle captura si no le han tomado. Vamos a pasar a la pregunta 23. A ver, ya dice. A 80 kilómetros de Pucallpa se ha descubierto los restos arqueológicos de una nueva cultura, donde llama la atención la formación de pirámides en la misma disposición y proporción que las conocidas en Egipto. Para evitar que dicha área sea empleada con otros fines, ¿bajo qué categoría debe ser protegida por el Estado? A ver, el Estado, en este caso, el Estado, ¿no? A través del, ¿cómo escribir? A través del CERNAM, a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, ¿no? Se encarga de la protección, administración, regulación y creación de áreas naturales protegidas. Hay distintas categorías dentro de las áreas naturales protegidas. Todo ese conjunto de áreas naturales protegidas constituyen el SINAMPE, ¿no? Todo el conjunto de áreas naturales protegidas constituyen el SINAMPE, que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Y dentro de estas hay distintas categorías. Dentro de estas hay áreas naturales que son administradas de forma directa por el CERNAM, ¿no? Y dentro de ellas está el Parque Nacional, la Reserva Nacional, el Santuario Nacional, el Santuario Histórico, ¿no? Dentro de ellas hay áreas que son administradas por el CERNAM, CERNAM, ¿eh? Y son administradas por el CERNAM, y CERNAM, ¿sí, no? Y dentro de estas está, eh, las siglas no vamos a poner, el Parque Nacional, ¿no? La Reserva Nacional, el Santuario Nacional, voy a poner voy a agrupar de otra forma, el Parque Nacional, el Santuario Nacional,
el santuario histórico, la reserva nacional, están las reservas comunales, las reservas paisajísticas, los bosques de protección, los cotos de caza, me falta espacio para estar el refugio de vida silvestre, también está dentro de este grupo, ¿no? Y luego están las áreas administradas por una región, a nivel regional, y estas son las ACR, áreas de conservación regional, y están las áreas administradas, ¿no? Por una persona, natural, ¿no? O una persona jurídica, ¿no? Una persona jurídica, pues una empresa, una comunidad, ¿no? Y son las ACP, las áreas de conservación privada. ¿No? Las áreas de todas estas, solo en estas tres, ¿ya? Solo en estas tres, esta línea más chuca, de todas estas, solo en estas tres primeras, el Parque Nacional, el Santuario Nacional y el Santuario Histórico, solo esas tres, de toditas las que conforman el SINAMPE, todas estas conforman el SINAMPE, de todas ellas, solo estas tres son intangibles. ¿Ya? De todas esas tres, de todas las ANP, solo esas tres son intangibles. ¿Qué significa? Que lo que protege, ¿no? Se protege de manera intangible, no se puede realizar un uso directo de esos recursos. Las demás son tangibles, ¿eh? Las demás son tangibles, pero tienen ciertas características de cómo se usan, depende del tipo de área natural, ¿no? En la Reserva Nacional, por ejemplo, se da el uso directo de flora y fauna, pero hay que hacerle un uso sostenible, un uso, ¿no? Que tiene que ver que el recurso se puede usar, pero hay que usarlo de tal manera, de tal forma, que ese recurso siga manteniéndose, siga conservándose, para que las futuras generaciones sigan haciendo uso del recurso. Ahora, un parque nacional protege ecosistemas, ¿ah? Protege ecosistemas de forma intangible. Un santuario nacional se crea con el objetivo de proteger una especie o una comunidad o una formación natural. ¿Ah? Un santuario nacional. Y un santuario histórico protege un área, un espacio donde ha ocurrido un hecho importante de la historia, ¿no? Entonces, como aquí hay restos arqueológicos, ¿no? Que son parecidos, similares, ¿no? Dice a las pirámides de Egipto, para evitar que dicha área sea empleada con otros fines, ¿bajo qué categoría debe ser protegida por el Estado? Bajo la categoría de santuario histórica. 23 correcto, 23 la A. Vamos a la última pregunta. También le captura esta diapositiva. Vamos a pasar a la pregunta 24. La 24. Nos dice, los estudios señalan que el uso de bolsas de papel no contamina por su fácil degradación, pero no es sustentable por su corto tiempo de duración y el costo de fabricación. Estos estudios sugieren que se empleen bolsas de plástico de mayor resistencia y que se les dé más de un solo uso. De acuerdo con el texto, qué hábito de consumo no se discute, ¿no? Aquí. A ver, dice qué hábito de consumo no se discute, ¿no? Entonces, el texto, ¿no? Dice, ese estudio señala que el uso de bolsas de papel no contamina por su fácil degradación, pero no es sustentable a corto tiempo de duración y el costo de fabricación, ¿no? Estos estudios sugieren que se empleen bolsas de plástico de mayor resistencia y que se les dé más de un solo uso de acuerdo con el texto. ¿Qué hábitos de consumo no se discute? A ver, según el texto, ¿no? Nos está indicando, ¿no? Que debemos reducir y reemplazar estas bolsas de papel, ¿no? Por bolsas de plástico, ¿no? Por bolsas de plástico que de mayor resistencia y de mayor uso, ¿no? Que no solo sean de un solo uso estas bolsas de plástico. No está pidiendo, está ahí reemplazar, ¿no? Reemplazar.
¿no? Y que en este caso, estas bolsas de plástico, no dice que no sean de solo un solo uso, sino que tienen que reutilizarse, ¿no? Tienen que reutilizarse, ¿no? Entonces aquí está hablando de reemplazar, está hablando de reutilizar, ¿no? Reutilizar, no tiene que ser reemplazarse, tiene que reutilizarse este plástico, tiene que ser más de una vez antes de ser desechado, ¿no? Y también nos dice, ¿no? Que los estudios señalan que estas bolsas de plásticos no contaminan, pero nos dice que hay que disminuir la producción, el uso de estas bolsas de plástico, porque no es sustentable el uso de estas bolsas en el corto tiempo por la duración y por el costo de fabricación. También nos está hablando de reducción, ¿no? Está hablando de reducción. De lo que no habla el texto es de reciclaje, ¿no? Reciclaje. 24C, y aquí terminamos nuestra clase. Gracias, jóvenes, por su atención. Tómenle captura. Ahí también tómenle capturas a esta última diapositiva y con esto terminamos nuestra última clase. Gracias por la atención, ¿no? Y muchos éxitos en el examen, jóvenes, muchos éxitos. ¿Listo? Estudien, jóvenes, estudien. Eso sería todo por la clase. A ver, por si acaso, les voy a pasar las claves por los comentarios, ¿eh? Ahí está, por si acaso, miren, ahí está. Eso sería todo, jóvenes. Entonces, estudie mucho, éxitos en su próximo examen. Hasta una siguiente oportunidad, si se puede. Bien, buenos días, ¿qué tal? Bien, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Leonardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Kiara? Buenos días, ¿qué tal? Bien, vamos a empezar, ¿sí? Vamos a seguir entonces, como hemos estado trabajando cada semana, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces la semana 4, ¿sí? A ver, un momentito, ahorita comienzo a compartir. Listo, ahí está. Ya, entonces comienzo a compartir ahorita. Listo. Bien, acá está. Entonces, esta semana 4, ¿ok? Entonces, esta es la semana 4. ¿Y qué temas vamos a ver acá? A ver, los temas que vamos a ver en esta semana vienen a ser, se están enfatizando con respecto a aplicaciones de la congruencia, donde vemos el teorema de la mediatriz y la bisectriz, ¿no? Aunque el teorema de la bisectriz ya lo hemos utilizado el día de ayer. Bueno, vamos a ver algunos puntos notables, ¿sí? Luego, esto sí vamos a trabajar con relaciones métricas en el triángulo, para algunos ejercicios, ¿no? Y también la circunferencia para un ejercicio. Vamos a ver área del círculo, de sector circular, el tronco de cilindro y tronco de cono, ¿no? Esfera, circunferencia y elipse, ¿no? El tema elipse. Y claro, hay también otros temas que ya hemos trabajado, ¿no? Las clases anteriores, teoremas que hemos utilizado ya, ¿no? Anteriormente, y que lo vamos a utilizar acá también. ¿Ok? Lo vamos a volver a utilizar. Bien, eso sería entonces, en concreto, lo que vamos a trabajar en esta semana, ¿no? El día de hoy. Bien, vamos a empezar para el ejercicio 1. Para ver el ejercicio 1, ¿sí? Para trabajar el ejercicio 1, vamos a ver, vamos a recordarnos lo que es
el teorema de la mediatriz y el teorema de la bisectriz. Aunque el teorema de la bisectriz ya lo hemos trabajado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué nos dice? Es que vienen a ser justamente, como le voy a repetir, parte del tema de aplicaciones de la congruencia, ¿no? Son aplicaciones de la congruencia. El teorema de la bisectriz, ¿no? Que viene a ser que cuando tenemos un ángulo AOB, ¿no? Tenemos este ángulo de vértice O y trazamos un rayo OQ, donde OQ viene a ser una bisectriz, entonces colocamos tita, tita. Entonces el teorema me dice que si nosotros tomamos un punto en la bisectriz y trazamos perpendiculares a los lados del ángulo, ahí está, trazamos esas perpendiculares a los lados del ángulo, entonces los segmentos que se forman ahí van a ser iguales. Así como los segmentos que se forman en el otro lado también, con OA y OB. ¿Ok? Entonces, es un teorema en el cual pasa datos de un triángulo a otro, porque los triángulos congruentes justamente son estos de aquí, ¿no? Esos son los congruentes. Entonces, eso vamos a utilizar, y hemos utilizado en realidad, ¿no? Sí, hemos utilizado. El otro es el teorema de la mediatriz, que nos dice que si tenemos un segmento AB y trazamos la recta L, L viene a ser la mediatriz de AB. Entonces, sabemos que la mediatriz de un segmento es aquella que corta perpendicularmente al segmento y pasa por su punto medio. Ahí está. ¿Ok? Entonces, el teorema me dice, si nosotros tomamos un punto P en la mediatriz y lo unimos con los extremos del segmento, o sea, PA y PB, entonces estos dos segmentos que se tienen aquí van a ser iguales, ¿no? Lo que se forma, un triángulo isósceles. Entonces, eso es lo que se hace, ¿no? Que un punto de la mediatriz al unir con los extremos hace que se forme un triángulo isósceles en realidad. ¿Ok? Bien, eso vamos a utilizar. También vamos a utilizar un teorema que no se ha colocado aquí, pero es un teorema con respecto a la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Sí? Un teorema de mediana relativa a la hipotenusa. ¿Ok? ¿Qué nos dice ese teorema? Mira, a ver, hace su captura. O no, no le he colocado, pero lo voy a escribir nomás para que ahí se acuerden, ¿no? De ese teoremita, que vamos a ver justamente eso en el primer teorema, si no me equivoco. Vamos a ver el primero. ¿Ok? Viene a ser esto, ¿no? Cuando tú tienes un triángulo ABC, pero tiene que ser un triángulo rectángulo así. Entonces, cuando tienes un triángulo rectángulo y tú trazas una mediana, entonces el teorema me dice que si BM es mediana, entonces BM es igual a M, ¿no? Que es igual a MC. Se va a tener que los tres van a ser iguales, ¿no? Siempre y cuando esto sea 90. Por eso dice mediana relativa a la hipotenusa. Los tres segmentos que se forman ahí son iguales. ¿Ok? Eso vamos a ver en el ejercicio 1. ¿Ok? Entonces vamos a ver el ejercicio 1, 2 y 3, ¿ya? 1, 2 y 3. A ver, trabajenlo. Ya voy a ver si alguien tiene alguna consulta. A ver, entonces el ejercicio 1, 2 y 3. Bien. ¿Qué tal? Entonces ahí Kiara nos dice la 1D. Muy bien. Muy bien, Kiara. 1D. A ver, vamos a seguir. A ver, la 1, 2 y 3 vamos a trabajarla, ¿ya? Vamos a trabajarla, a ver, revisen los 3 ejercicios, un par de minutitos para que revisen. A ver. 37 grados. ¿Dónde dice 37 grados? ¿En el ejercicio? A ver, el ejercicio está aquí. Ahí está. Sí está, ¿no? Ese es el ejercicio 1. Así está. ¿Sí? Así debe estar. Ese es el ejercicio 1. ¿Ok? A ver, voy a ir a ver el chat. Ah, ya. Ok. Ah, ya, dice 37 y en la gráfica está 30. Ah, ya, con el 30 tiene que ser. Ah, mira, no había recapado. Yo lo estaba viendo aquí con 30. Ya, a ver, chicos, corríjanlo, ¿sí? Es con 30 grados, es con 30 grados. ¿Ok? Con 30 grados. ¿Qué? Les voy a dejar, le voy a dar un par de minutitos. La 1, les voy pasando así, voy a poner mute, le voy a pasar ahí la 1, la 2, la 3, para que vean cuál, si hay una corrección ya.
Bien, vamos a seguir, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, ahí Aarón también nos ha dicho en la 1D. Muy bien. Vamos a ver entonces los ejercicios, ¿ya? ¿Qué dice aquí? Nos dice, un avión que se encuentra a una altura de 9 kilómetros, sufre un desperfecto y en ese instante cae a tierra siguiendo una trayectoria recta como se muestra en la figura. Vamos a sacar la figura del enunciado, ahí está, ¿sí? Acá está justamente el avión, ¿sí? Ahí está el avión. Y bueno, acá tengo, me dicen, acá tengo justamente todo, acá está la trayectoria del avión, acá está el observador 2, el observador 1, y acá hay un ángulo de 30 grados que ya aparece en la figura, ¿no? ¿Sí? Entonces nos dicen aquí, acá está el punto de impacto, ¿no? Acá está el punto de impacto. Acá está el punto donde se encuentra el avión. Entonces, a estos puntos que están aquí, los observadores de impacto y del avión, vamos a colocarle unas letras, ¿sí? A, B, C y M. Ahí está. Para poder trabajar ahí, ¿no? Las notaciones. Entonces, este avión se encuentra a una altura de 9 kilómetros. Entonces, esto de aquí, la distancia de B hacia acá, que va a ser BH, esto es lo que vale 9. ¿Ok? Ese es el dato que nos dan. Si el observador 2, este es el observador 2, ahí está, aquí, que se encuentra en M, se encuentra en un punto equidistante del observador 1 y del punto de impacto. O sea, esto equidista de A y equidista de C. O sea, ellos son iguales, ¿no? Le vamos a colocar B y B. Ahí está. Y observa el inicio del descenso con un ángulo de elevación. Bueno, acá debe ser 30 grados, ¿no? Que es justamente lo que está aquí en la figura. Hay la distancia del punto de impacto al observador 1. Ajá, entonces lo que nos están pidiendo, lo que nos piden es todo, ¿no? AC. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo, AC. Que viene a ser 2B. Eso es lo que nos piden. Bien, entonces hay que hallar B. Nosotros, antes de utilizar el teorema que les coloqué, que les escribí lo último, vamos a aprovechar el triángulo notable que está acá, ¿no? Acá hay un triángulo BHM que es notable de 30 y 60. Entonces, como a 30 se le opone 9, la hipotenusa, voy a trabajar con la hipotenusa va a ser 18. ¿Ok? Ahora sí, en todo el triángulo ABC, es un triángulo rectángulo, tenemos que EBM viene a ser una mediana, y justamente es la mediana relativa a la hipotenusa. Entonces, vamos a tener por teorema que estos tres de acá vienen a ser iguales. Entonces, D va a ser 18. Y si B vale 18, ya está, ¿no? Nos están pidiendo AC, que sería 2B, y eso va a ser 36. Entonces, la distancia del punto de impacto al observador 1 es 36, ¿no? Así como nos han escrito sus compañeros. Bien, el ejercicio 2. Ok, vamos a ver el ejercicio 2. Ahí nos han escrito. A ver, vamos a ir al chat. El ejercicio 2. Ahí nos ha escrito. Bien, aquí Ara y Leonardo, la 2A, muy bien. Muy bien, vamos a verlo ya. Vamos a ver el ejercicio 2. ¿Qué nos dice? En un triángulo isósceles, ABC, de base AC. Entonces la base de ese triángulo isósceles es AC. Entonces ubico ahí están mis 3 puntos. Trazo mi triángulo ABC, donde AC es la base. Entonces significa que AB es igual a BC. Ahí está. Estos dos lados son iguales. Me dicen, la mediatriz de AB y la bisectriz del ángulo interior A se intersecan en un punto de BC. Ajá.
Vamos a trazar la mediatriz de AB. Entonces, ahí está. Trazo esa recta L. Esta recta L es mediatriz de AB. Entonces, perpendicular y los dos son iguales. Ahí está, perpendicular e iguales. Y la bisectriz del ángulo interior, allá, del ángulo A, voy a trazar la bisectriz. Ahora, esta bisectriz, ¿no? Donde estos son iguales, no voy a colocar ángulo, pero son iguales. Esta bisectriz y la mediatriz se intersecan en BC. Ahí está. Se intersecan aquí en BC. Y ese punto le vamos a llamar Q, ¿ya? Que Q sea el punto de intersección justamente de ellos dos. Ahí está. Y nos dicen, hay en la medida del ángulo ABC. Arriba está ABC. Listo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a utilizar, pues, los teoremas que hemos colocado hace un momento, ¿no? El teorema de mediatriz, más que todo. Como L es mediatriz y Q es un punto de la mediatriz que está unido con B y está unido con A, entonces sabemos, por teorema de la mediatriz, que estos dos de aquí tienen que ser iguales, ¿sí o no? Así es, estos dos van a ser iguales por teorema de la mediatriz. Entonces, lo que hace que se forme aquí un triángulo isósceles y aprovechemos el ángulo, ¿no? Este X va a pasar acá. Ahí está. Ahora, como AQ viene a ser bisectriz, que es el dato que nos dan, entonces al costado también viene a ser X, pues, ¿no? Ahí está. Esto viene a ser X. Ahora, aprovechemos todo el triángulo, ¿no? El triángulo es isósceles. Entonces, como los lados son iguales, sus ángulos también. Entonces, el ángulo que está acá, 2X. Ya, hemos completado todo el triángulo ABC. Hacemos la suma de sus ángulos interiores, que es 180 grados. X más X más X más 2X. Y X me va a dar 36. Y eso viene a ser el ejercicio 2. ¿Ok? A ver, la segunda captura y vemos el ejercicio 3, ¿ya? Sí, ahorita voy al chat. ¿Sí? Y continuamos con el ejercicio 3. Para luego les doy un tiempito ya para la 4. ¿Sí? Y ver luego relaciones métricas. Bueno, a ver, vamos a ver. El ejercicio 3, bien, ahí nos han respondido. Aarón también nos ha dicho. Ok, muy bien, 2A. Y acá la 3D nos está escribiendo Leonardo y Kiara. Muy bien, vamos a ver el ejercicio 3 entonces. Ok. Bien, ¿qué nos dice entonces el ejercicio 3? A ver, aquí está. Nos dice, la figura muestra una hoja de papel de forma rectangular ABCD, que es la figura 1, que es esta. Vamos a colocar, ahí está la figura 1. Esta es una hoja de papel rectangular y donde me están dando la longitud de un lado, que va a ser 16 centímetros, ¿no? Del ancho. ¿No? Es 90 aquí, ¿no? 90 en los 4 vértices, ¿no? Dice, donde de la esquina inferior derecha, que es el punto D, acá está el punto D, se dobla a la izquierda hasta el punto R, que está como en la figura 2. Entonces, esto de aquí, al doblar esto para acá, ¿sí? Llega hasta un punto R, ¿sí? Como está en la figura 2. Entonces, vamos a colocar, ahí está. Esta es la figura 2. Acá sacamos la figura 2, que es con la que vamos a trabajar, ¿sí? Ahí está. Desde aquí se dobló hasta acá y esto es como si quedó en blanco, ¿no? ¿Sí? Ahí está, porque se ha doblado. Nos dicen que si la suma de las distancias del punto Q, de aquí
al punto R y al punto D es 20. Entonces, ahí está el dato. QR más QD vale 20. Ahí está. Hay la longitud del doblez. El doblez se refiere a QP. Entonces nos están pidiendo QP. ¿Ok? Ese es el doblez. Ahora, ¿cómo hallamos este X? Mira, tenemos que utilizar este dato también que tenemos. Y así como tenemos esto también, que vale 16. Mira, como este punto al doblar se ha llegado aquí y se ha dejado esto en blanco, quiere decir que este triángulo rectángulo, con este triángulo rectángulo que se ha formado aquí con R, estos dos vienen a ser congruentes, ¿sí o no? Claro, estos dos van a ser congruentes, son los mismos, ¿sí? Porque se ha doblado hasta acá. Entonces quiere decir que este ángulo son iguales, al igual que este ángulo con esto. Estos de aquí son iguales y estos de acá también son iguales. Eso es lo que se tiene. Entonces yo digo, estos dos son iguales, alfa y alfa. ¿No? Este es bisectriz. Vamos a utilizar el teorema de la bisectriz. ¿Qué nos dice? Si esta es una bisectriz, un punto equidistano de los lados del ángulo. ¿Qué quiere decir? Que estos dos van a ser iguales. Ahí está. Eso es lo que les decía justamente, y es por la congruencia misma, ¿no? ¿Sí? Luego de 1, esto le llamamos 1, a esto le hemos llamado 1 al dato. Como estos dos son iguales y la suma de estos dos es 20, entonces cada uno vale 10. Pues. ¿Sí? Cada uno va a ser 10. Bien, entonces ahí está. 10 y 10. Ya utilizamos ese dato, ¿no? El primero. Ahora, como esto es 10 y todo vale 16, esto que está acostado a Q vale 6. ¿Ya? Ahora, estamos acercándonos, ¿no? Para el X. Ahora, nos damos cuenta, como este es 90 por ser rectángulo, que este triángulo que está aquí es un notable. Cateto 6, hipotenusa 10, ¿no? 3 y 5. Entonces, el triángulo es notable de 37 y 53. Quiere decir que este ángulo que está aquí es 37 y este ángulo de acá 53. Ahí está en la figura, 37 y 53. Ahora, sabemos que esto va a ser 8, pues, ¿no? Ya. Pero me interesa el ángulo, porque todo este ángulo es 2 alfa y este es 53. Entonces, todo esto es 127. Pero como son iguales, cada uno viene a ser 127 sobre 2. Ahí está. Borramos el alfa, sacamos y colocamos ahí. Ahora, en 127 medios, el triángulo es notable, ¿sí o no? Claro, ya que son iguales. El triángulo va a ser de 53 medios, porque este es 127 medios, esto va a ser 53 medios. ¿Sí? Eso viene a ser 53 medios. Ahí está. Entonces ya salió, ¿no? Porque justamente esto es lo que nos piden, la hipotenusa. Y el cateto vale ¿cuánto? 10. A 53 medios se le pone 10. Entonces a 90, 10 raíz de 5 nada más, ¿no? Por la relación. Y eso viene a ser el ejercicio 3 como sus compañeros nos colocaron en el chat. ¿Sí? Ahorita voy a ir al chat. Y vamos a ver el ejercicio 4. Sí, ahorita voy al chat. Y vamos a ver el ejercicio 4, pero les voy a dar unos minutitos, pero quiero que vean la teoría, ¿ya? De la parte 4. Que la teoría, algo rápido, ¿no? De un punto notable, que es el incentro, ¿ya? A ver, un ratito. Ahí están, nos están escritos también ya. Justamente Aarón también nos dijo la 3D, Leonardo y Kiara nos han dicho la 4C, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, ¿cuál es la parte teórica rápido que quiero mostrarles? Bueno, los dos puntos notables les quiero mostrar, ¿no? Que son importantes también. Tenemos, en realidad, pues los puntos notables con respecto a las líneas notables, ¿no? El baricentro vamos a colocar. Entonces, el baricentro es el punto de intersección de las medianas. ¿Sí o no? Ahí está el baricentro. Y la propiedad que aprovechamos aquí en el baricentro es la relación de los segmentos que se forman, ¿no? Que va a ser la relación de 2 a 1. Y eso se tiene para todo baricentro, ¿sí? Ahí está. Otro es el incentro,
¿sí? Entonces, otro punto notable también, bueno, y el que vamos a ver a continuación en el ejercicio 4 es el incentro. El incentro viene a ser el punto de intersección de las bisectrices interiores. Ahí está. Y es como tener una circunferencia inscrito en un triángulo, donde el centro de esa circunferencia es el incentro justamente para ese triángulo, ¿ya? Sí, entonces esa es la relación que se encuentra en el incentro. ¿Ok? Entonces, ¿qué relacionamos aquí? ¿Qué teorema o qué propiedad quiero utilizar aquí? El ángulo que forman dos bisectrices interiores. Si yo tengo esta bisectriz y esta otra bisectriz que se intersecan en I, donde I es el incentro, ¿no? Ahí está, bisectriz, bisectriz, se forma el ángulo entre estos dos. Este ángulo que forman estas dos bisectrices interiores se lo relaciona con el que está arriba, ¿no? Que va a ser 90 más la mitad del ángulo que está arriba. Y eso vamos a utilizar justo en el ejercicio 4. ¿Ok? Entonces, a ver, le doy un par de minutitos. Ya algunos de sus compañeros ya resolvieron, muy bien. Y ahorita comienzo a trabajar. ¿Ok? Para ver luego el ejercicio, la parte de 6, de la 4 sigue la 6, ¿ya? De la 4 sigue la 6, que vamos a trabajar con relaciones métricas. Sí, de la 4 sigue la 6. A ver, voy al chat. A ver, les doy un par de minutitos. Y los que ya terminaron pueden estar viendo el ejercicio 6, ¿ya?
Bien, vamos a ver entonces el ejercicio 4 que ya sus compañeros nos han escrito. Ahí está. ¿Qué nos dice? Me dicen, en la figura, sacamos la figura del enunciado, me dicen O es centro de la circunferencia. Acá está O, ¿no? Centro de la circunferencia. P, Q y E son puntos de tangencia. Y la medida del ángulo AED, este de acá, es 48, acá está. AY, la medida del ángulo ABC, el que está arriba. Ahí está. Entonces ahí está el ejercicio. Mira, necesitamos hallar este X. Ahora, nosotros observamos que para el triángulo ABC, ¿no? Para este triángulo, tenemos una circunferencia inscrita, porque P, Q y E son puntos de tangencia. Entonces, esta es una circunferencia inscrita en el triángulo ABC, donde O es el centro. Entonces, nosotros podemos decir de aquí de que O va a ser en realidad el incentro, ¿sí o no? O va a ser el incentro del triángulo ABC. Entonces, como O va a ser el incentro del triángulo ABC, yo quisiera utilizar ese teorema que hemos visto hace un momento. O sea, mira, si yo uno estos dos, este es bisectriz, y acá sabemos que también es bisectriz. Entonces, el ángulo que está aquí se relaciona con el que está arriba. Entonces, para ello necesitamos conocer este ángulo. ¿Sí? Y para conocer este ángulo necesitamos conocer este de aquí. ¿Sí? O sea, conozco esto, ya tengo esto por suplementarios. Ahora, ¿cómo hallamos esto? Mira, para eso de ahí voy a ayudarme con que este es punto de tangencia y O es centro de la circunferencia. Tú sabes que si une centro con punto de tangencia, OE es perpendicular a AC, ¿no? ¿Sí? Perpendicular ahí. Eso es lo que se sabe por teorema. Bien, entonces nos damos cuenta de que en ese cuadrilátero que se ha formado al unir O con E, este ángulo vale 90 y este ángulo vale 90. Entonces, suman 180. ¿Está bien? Entonces, el cuadrilátero es inscriptible. ¿Sí? Inscriptible. Como es inscriptible, voy a aprovechar el otro teorema, ¿no? Cuando ya es inscriptible. ¿Sí? ¿Cuál es? Trazo la otra diagonal. Ahí está, la diagonal AO, porque una diagonal viene a ser esto de aquí. La otra es AO. Entonces, como tracé esta diagonal AO, y al ser inscriptible, sabemos que los ángulos que se forman aquí, o lo que son opuestos con las otras dos diagonales, estos ángulos son iguales. Entonces, el 48 que está aquí lo pasamos al otro lado. Ahí está. Al pasarlo ahí, a ver, ¿sí? Al pasarlo ahí, ¿sí? Ya tengo este ángulo ya. Entonces, ¿puedo tener el ángulo que está al costado? Claro, por ángulos suplementarios, ¿no? O por par lineal. Entonces voy a tener que el del costado va a ser 132. Listo, ya salió ya. Tenemos que AO es bisectriz, ¿sí o no? Y tenemos que esto también es bisectriz. O sea que O viene a ser el incentro de ese triángulo ABC. ¿Ok? De tal manera que el ángulo 132 es igual a 90 más la mitad del que está arriba. Ahí está, mira. Es esto. Es X medios. Y de ahí X me da justamente 84 como sus compañeros nos han colocado en el chat. Bien, ese es el ejercicio 4. Vamos al ejercicio, al otro ejercicio que va a ser de relaciones métricas, el ejercicio 6. Pero voy a rápidamente ver unas cositas aquí con respecto a relaciones métricas, ¿ya? ¿Sí? Con respecto a relaciones métricas. ¿Qué viene a ser? Mira, vamos a ir al chat si alguien tiene alguna consulta. Nada, ¿no? Mira, lo que vamos a ver relaciones métricas vienen a ser los casos de relaciones métricas. Mira cuáles vienen a ser. Acá está. Eso trabaja en un triángulo rectángulo, ¿no? Relaciones métricas en un triángulo rectángulo primero. Si tenemos el triángulo rectángulo ABC y trazamos la altura relativa a la hipotenusa, ¿no? Los casos de relaciones métricas que se trabaja aquí, que se coloca como teoremas, justamente sale de la semejanza de estos tres triángulos, estos dos con el grande, con el total, ¿sí? Entonces, para eso vamos a colocar longitudes, ya variables, A, B y C a los lados del triángulo rectángulo. A la altura un H
Y a estos dos segmentos que se han formado aquí en la hipotenusa, un M y un N. A estos dos que están acá, nosotros le llamamos proyección. Este M va a ser la proyección del cateto AB con respecto a la hipotenusa. Es bajar la perpendicular del otro extremo y el segmento que se forma es la proyección. Así como N es la proyección del cateto BC con respecto a la hipotenusa. Eso le llamamos proyección, ¿ya? ¿Sí? Entonces, así le llamamos las proyecciones de un lado con respecto al que me pidan, pues, ¿no? ¿Qué teoremas vamos a ver? La primera, relacionamos el cateto con la hipotenusa y su proyección respectiva, la proyección de esta, que sería C cuadrado igual a B por M. Lo mismo podemos hacer con el A, sería A cuadrado igual a B por N. También podemos relacionar los lados del triángulo con el Pitágoras, con teorema de Pitágoras que es conocido, ¿no? B cuadrado igual a cuadrado más C cuadrado. Luego relacionamos B con la altura y los catetos. B por H es igual a por C. Luego relacionamos la altura con los catetos, nada más, y sería con la inversa de los catetos, mira. Y por último, la altura con las proyecciones. Y ya está. Esos serían los casos de semejanza, diré los casos de relaciones métricas para un triángulo rectángulo que nosotros vamos a trabajar en un momento, ¿sí? Entonces, ahí voy a colocarle unos teoremitas más, ¿ya? Para de una vez resolver los ejercicios que vienen. Ya vamos a resolver con esta parte 4 ejercicios, ¿ya? 4 ejercicios para donde vamos a utilizar relaciones métricas, que son justamente la 6, la 8, la 9 y la 10, ¿no? 6, 8, 9 y 10. Bien, ¿qué teoremas más? Recordando, ¿ya? Son teoremas con respecto a relaciones métricas en triángulos oblicuángulos, ¿sí? Entonces, tenemos el teorema de Euclides que trabaja para dos casos, cuando tengo lado opuesto a un ángulo agudo y lado opuesto a un ángulo obtuso. El primero, tengo mi triángulo ABC, vamos a colocar A, B y C a los lados del triángulo y vamos a colocar alfa acá y este es el ángulo agudo. Entonces, para poder relacionar estos tres, voy a trazar una altura y voy a trabajar con esta proyección, ¿sí? La proyección del lado AB con respecto a C, que son los lados que forman al ángulo agudo, justamente. Trabaja con esos dos que forman al ángulo. Entonces, como el ángulo es menor que 90, a alfa se le opone A. Entonces empezamos con A cuadrado. Este es igual a la suma del cuadrado de los otros dos, ahí está. Y a todo esto le restamos 2 veces el B por la proyección. Y eso viene a ser el teorema de Euclides con ángulo agudo. Y para el ángulo obtuso, de igual manera, dibujamos un ángulo más abierto, colocamos A, B y C, y el ángulo que vamos a trabajar es este. Estos dos lados forman al ángulo, entonces la proyección va a ser prolongando esto perpendicular, y esta es la proyección de AB con respecto a C que cae en la prolongación. Entonces, como θ es mayor que 90, θ se le opone a cuadrado es igual, de igual manera, la suma del cuadrado de los otros dos, pero a esto le sumo 2 veces el producto de estos dos. Las fórmulas, en realidad, por no decir son la misma, sino que a unos es con diferencia y el otro es con suma nada más con el 2bm. ¿Por qué? Porque la proyección está dentro y la otra proyección está afuera. Cuando está afuera es suma y cuando está dentro se le resta. ¿Ok? Esos dos teoremitas, ¿ya? Para Euclides. Y terminamos con 2 teoremitas más, que vamos a ver justamente en el siguiente ejercicio, que es el teorema de la mediana, ¿no? ¿Qué nos dice? A ver, tomo foto, ¿sí? Para una forma de recordar, ¿no? Ahí los teoremitas. El teorema de la mediana trabaja aquí conociendo los 3 lados y trazo la mediana relativa al lado AC. Puede ser a cualquier lado, ¿no? Trazo la mediana relativa al lado AC y coloco M minúscula a la longitud de la mediana. Entonces, este M lo relaciono con A, B y C. Como la mediana está relativa al lado AC, tomo la suma de los cuadrados de los otros dos. Ahí está. Y este es igual a 2 veces esto al cuadrado más el tercero al cuadrado sobre 2. Se le multiplica por 2 aquí y al otro se le divide. Y el otro es el teorema de la tangente con respecto a la circunferencia. De un punto exterior trazo tangente y secante. Entonces, al trazar la tangente se forma un segmento aquí que le llamamos A, del punto al punto de tangencia. Y decimos, A cuadrado es igual a ¿quién? Acá se forman 2 segmentos, de P a C y de P a D. Le llamamos XY. Entonces sería A cuadrado es igual a Y por X. Y eso sería el teorema de la tangente, que vamos a utilizar en el problema 8.
Bien, entonces vamos ahora sí con el ejercicio 6, ¿ya? Sí, en el ejercicio 6, antes de salir al descanso. Sí, ahorita voy al chat. Vamos a ver el ejercicio 6. Bien, vamos a ver entonces, ahí en el chat nos han escrito. Voy a descartar. ¿Sí? A ver. La C. Muy bien. A ver, a ver. Ah, ya. Ya, ahorita voy a la 4, no hay problema. ¿Sí? A la 4. La 6 C, muy bien. Muy bien. La 4. Ahí está. Lo vamos a colocar. A ver, le tomaré una captura. Ahí está. Bien. Entonces vamos a ver, ahora sí, que no, antes de que me salía el descanso, ¿ya? Dicen, un terreno ABCD, ese es el terreno ABCD, dicen, de forma cuadrada, este tiene forma cuadrada, ¿sí? Ahí está, vamos a colocar los ángulos rectos. Se divide en tres parcelas, ¿ok? Por los linderos, acá está AF y EB, acá están las parcelas, ¿sí? Están las parcelas. Me dicen, tal que E es punto medio del lindero AF, acá está E, punto medio de este lindero, ahí está. Y F
punto medio del lado BC. Ahí está. F punto medio. Si la longitud del lindero ED es 2 raíz de 13, ahí está. Hay el perímetro de la parcela EFCD. Entonces, mira, me piden el perímetro de esta parcela. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo este de acá. Me falta hallar este y este. Ahora, pero esto de aquí está en función de esto de acá, ¿no? Sí, porque es un cuadrado. Entonces sería también hallar este. Ahora, nos están diciendo considerar raíz de 13 como esto y raíz de 5 esto de acá. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Entonces, nosotros vamos a colocar aquí A y A. Entonces, el lado del cuadrado viene a ser 2A. Vamos a colocar a todos los lados del cuadrado 2A. Ahí está. Ahora, para poder aprovechar este punto medio de aquí y este 2 raíz de 13, vamos a unir D con F. Si tú unes D con F, acá en este triángulo, ¿sí? Se ha formado un triángulo por este lado, donde DE es mediana, y podrías utilizar el teorema de la mediana, ¿no? Pero tendría que ver esto de aquí también cuánto es, al igual que esto de acá. Pero por otro lado, al trazar FD, acá formas un triángulo rectángulo, donde el cateto es A y el otro es 2A. Es un notable. Que lo mismo sucede para el otro lado. Ah, ya, entonces voy a tener ese triángulo y ese otro triángulo que van a ser notables de 53 medios, ¿no? Porque cateto es de 1 a 2. Entonces, si esto vale A y esto vale 2A, la hipotenusa es A raíz de 5 y esto también es A raíz de 5. Los dos valen A raíz de 5. Y con eso ya salió, ¿no? Claro. Utilizamos en el triángulo que estamos colocando de amarillo el teorema de la mediana. ¿Qué me dice el teorema de la mediana? Como la mediana es relativo acá, la suma del cuadrado de estos dos, ¿no? Ahí está. Es igual al tercer lado al cuadrado sobre 2, más 2 veces la mediana, la longitud de la mediana al cuadrado. Operando, nos va a dar A igual a 4, ¿no? Acá ya queda la parte operativa. Teniendo A, ya salió. Nos piden el perímetro de esta parcela. 2A más A. Esto va a ser A medio raíz de 5 y esto vale 2 raíz de 13. Y como A conocemos, reemplazamos nada más. Entonces, reemplazando va a ser esto. Y eso nos va a dar justamente 23,7, donde estamos reemplazando que raíz de 13 es 3,61 y raíz de 5, 2,24. ¿Ah? ¿Sí? Y eso sería el ejercicio 6. ¿Ok? Bueno, salimos al descanso y regresamos para el ejercicio 8. ¿Sí? Para el ejercicio 8. ¿Ok? Entonces, voy a dejar de compartir. Y vamos a ver el ejercicio 8 en un momento. Bien, regresamos, ¿ya?